Hola, mi nombre es Ricardo Arnés y voy a hacer la prueba SQL para el desafío LATAM. El desafío nos requiere crear un modelo de datos, el que está acá, con dos tablas, películas y tag, que tienen una relación muchos a muchos o N o a M. Cuando existe este tipo de relación, se crea una nueva tabla que se va a relacionar con ambas tablas y esta nueva tabla va a contener como atributos las llaves primarias de ambas tablas. Eso lo vamos a realizar en Postgres. Aquí tengo las instrucciones para crear la tabla películas. Create tabla películas con sus campos ID, nombre y año, donde ID es la clave primaria. Create table tags, donde el ID es un integer con clave primaria como clave primaria. Y tag es un varchar de 32. Y aquí se crea la tabla asociada o la tabla que se crea a través de esta relación muchos a muchos, en donde los atributos de esta tabla es ID películas y ID tags, que son a su vez llaves foráneas, el ID películas, referenciando a la tabla películas y a su clave primaria ID, y la llave foránea es ID tags, que hace referencia al tag ID. Las creamos, ejecutamos esta instrucción y se han creado. De esa forma, la pregunta 2 dice que tenemos que insertar 5 películas y 5 tags. Y la primera película debe contener 3 tags asociados, a la segunda película debe tener 2 tags asociados. Para insertar valores, utilizamos la instrucción insert into y el nombre de la tabla. Por lo tanto, vamos a insertar la tabla películas. Verificamos que se hayan ejecutado. Aquí están ejecutadas. Vamos a insertar en la tabla tags los valores y con insert into tags seleccionamos, verificamos en la tabla tag los valores. Ahí están los valores y vamos a crear también, insertar en la tabla asociada películas tag los requerimientos. Seleccionamos, verificamos y tenemos los datos. La pregunta número 3 dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Para ello utilizamos el select y la instrucción count, en donde voy a seleccionar el nombre de la tabla películas y voy a contar de la tabla películas tag, cuya tabla yo la abrevié como PT, el ID películas, y va a aparecer el registro tags, contar tags, que va a ser la cuenta de estos tags en la tabla películas. Y lo vamos a unir con un left join para poder buscar la intersección entre las llaves primarias y las llaves primarias de estas dos tablas, y además todos los datos que no aparecen en esa intersección. Y de la misma modo, también con un left join a los tags, donde las llaves primarias de cada una de ellas, ¿cierto? Van a buscar las que coinciden y las que no se encuentran en la tabla a la derecha. Los reúno por grupos, lo agrupo por grupo y lo ordeno por nombre. Lo ejecutamos y me aparecen las películas. Luego aparece crear un nuevo modelo en donde hay 3 tablas, preguntas, respuestas y usuarios, cuya relación es uno a muchos, donde la llave primaria es llave foránea en la tabla respuestas y en preguntas la llave primaria también es llave foránea en la tabla respuestas. Para ello voy a crear las tablas con create table y también en la tabla respuestas aparecen los atributos usuario ID y pregunta ID, que son llaves foráneas y que se declaran con la instrucción foreign key, nombre del atributo, y hace referencia a la tabla usuario y a la tabla primaria de esa tabla, a la clave primaria de esa tabla. En el mismo caso, foreign key, pregunta ID, que hace referencia a la tabla preguntas y a la llave primaria de preguntas. Lo creamos, ahí están creados. Ahora nos piden agregar 5 usuarios y 5 tags y una serie de instrucciones, ¿cierto?
referente al llenado de las tablas. Ahí están los valores. Vamos a insertar los usuarios. Seleccionamos los usuarios para verificar. Vamos a insertar las preguntas y las respuestas en la tabla preguntas. Y vamos a ver las tablas preguntas, lo que tiene preguntas. Y vamos a insertar también los datos en las respuestas. ¿Ya? Ahí están asociados. Perfecto. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Es decir, voy a contar cuántas respuestas correctas existen, ¿ya? Y los voy a agrupar por usuario y tienen que aparecer aquellos que también no tienen respuesta, deberían aparecer 0. Para ello selecciono el nombre, cuento las respuestas correctas de la tabla preguntas. Estas, la salida va a aparecer como NRES correctas desde la tabla usuarios, que la definí como U, por eso se abrevió. Hago un inner join para buscar la intersección exacta entre las llaves primarias y la llave foránea de la tabla respuestas con usuarios, y la tabla preguntas también con un inner join con sus llaves primarias y llaves foráneas, y realizo un filtro con where para buscar solamente las respuestas correctas, agrupadas por nombre y agrupadas y ordenadas por nombre. Ejecuto y ahí aparecen los usuarios con la cantidad de respuestas correctas. La pregunta 7, para cada pregunta en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. De la misma forma, desde la tabla preguntas, ¿cierto? Cuento las preguntas y que me va a contar cuántas preguntas son correctas. Desde la tabla usuarios, la tabla respuestas, con un left join para encontrar la intersección y también los datos asociados a la derecha de la tabla con la cual estoy haciendo la relación. Lo mismo que con las tablas preguntas, y hago un filtro por respuestas y respuestas correctas en la relación de respuestas con las preguntas. Agrupo por pregunta y ordeno por pregunta. Y ahí me aparece el resultado. Implemento un borrado en cascada y borro un usuario. Antes de generar ese borrado por cascada, tengo que borrar la restricción que se realizó como llave foránea del ID usuario con la opción Alter Table, respuesta Drop Constraint, que borra la restricción de llave foránea que tiene esa tabla. La elimino. Y luego creo una restricción, nuevamente, de llave foránea. Una nueva restricción de llave foránea, que le coloco este nombre, FK respuestas, _del, donde la llave foránea es ID usuario, que hace referencia a la tabla usuarios y a la llave primaria ID, y le agrego la instrucción onDelete cascada. Eso me va a permitir que al borrar un usuario, también se van a borrar todas las respuestas asociadas a ese usuario. Para verificar eso, verifico los usuarios. Ahí están los usuarios del 1 al 5, las respuestas que tienen los usuarios. Ahí está el usuario 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a eliminar el usuario número 1. Ahí está eliminado. Verifico las respuestas y ya en respuestas ya no está el usuario 1. ¿Ya? Y en usuarios tampoco existe el usuario 1. Fueron borrados. Crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años. Para eso voy a hacer un alter, voy a alterar la tabla de usuarios, voy a agregar una condición con el nombre ch-edad, en donde va a chequear o va a condicionar la edad mayor que 18 años. Eso me va a agregar esa restricción, que solamente puedo insertar usuarios con edades mayores de 18. Y aquí voy a hacer un insert a la tabla de usuarios con una edad de 15 y me debería arrojar un error. Ahí aparece el error de una relación de usuario, ¿ya? O de una restricción.
Y la última pregunta, tengo que alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email y debe tener la restricción de ser único. Para ello, primero agrego la tabla, altero la tabla usuarios agregando una nueva columna llamada email de un varchar de 50 y le indico una restricción que es único. Inserto, genero o agrego ahora el correo al usuario número 2. Verifico, ahí está el email del usuario 2. Y ahora voy a modificar nuevamente el dato de la tabla de usuarios, pero al usuario 3 le voy a colocar el mismo correo y me debería arrojar un error. Ahí está el error, y ya que no permite agregar dos datos iguales, aunque sean usuarios diferentes. Bueno, y con eso terminamos la prueba. Gracias.